Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy celebramos a San Gregorio Barbarigo. Nació en Venecia, Italia, en el año 1625. Perteneció a una familia rica e influyente. Primero en Bérgamo, luego en Padua, Italia. San Gregorio Barbarigo fue un obispo que instituyó un seminario para clérigos, enseñó el catecismo a los niños en su propio dialecto, celebró un sínodo, mantuvo coloquios con su clero y abrió muchas escuelas, mostrándose solícito con todas y muy exigente, consigo mismo. Vamos a continuar nosotros escuchando la primera lectura y le seguimos pidiendo al Espíritu Santo que derrame su gracia en nuestros corazones, que nos llene con su presencia, que nos ilumine interiormente, que nuestro corazón se vea iluminado por Él y que podamos comprender cada vez más la palabra divina y vivirla a plenitud. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, del 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor Dios de sus padres y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue toda esta historia. Recordará usted que ayer habíamos escuchado cómo Atalía había mandado matar a toda la familia real, pero una joven había escondido en el templo a uno de los hijos del rey Jotam, un niño, y este niño creció bajo el cuidado del sacerdote Jehoiada, que 6 años después lo presentó ante los generales y jefes del ejército y el pueblo entero con todas las insignias reales. Y bueno, se hizo justicia, Atalía murió, sus seguidores también, se destruyó el templo a Baal, el altar a Baal, se restituyó el culto a Yahvé y comenzó a reinar este Joás. Pues fíjese lo que hace ahora. Dice: después de la muerte del sacerdote Jehoiada, los jefes de Judá fueron a presentarse ante el rey y lo sobornaron con sus regalos. El soborno famoso, ¿no? Esta gente que se vende fácilmente. En todas las épocas ha habido. Lo sobornaron con sus regalos
y abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Volvieron atrás. Por supuesto, este pecado de idolatría provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. ¿Qué hace Dios? Hombre, les envía profetas para hacerles entrar en razón, para que se den cuenta del error que están cometiendo. Pero nada, no entran en razón. No entran en razón. Les envió, imagínese usted, a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada. Y Zacarías le dijo: esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Entonces el pueblo entero conspiró contra el profeta Zacarías y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. Ahí lo mataron. Ahí lo mataron, en el atrio del templo. Imagínese usted tanto bien que Joás había recibido a través del sacerdote Jehoiada, que ahora él mismo casi manda matar. Él mismo manda matar a Zacarías, hijo de Jehoiada. O sea, la miseria humana. ¿Cómo nos vendemos, como se dice popularmente, con un fundamento bíblico, por un plato de lentejas? Esta gente compró, diríamos, al rey Joás con sus regalos y él se dejó arrastrar tras la maldad. El ejército sirio atacó, un ejército pequeño en comparación con el gran ejército judío, pero ese ejército venció. ¿Por qué? Porque ya Dios no los defendió. La victoria siempre es de nuestro Dios. Y si queremos alcanzar la victoria, tenemos que mantenernos de la mano de nuestro Dios. El pueblo es infiel y Dios no tiene que atacarlo. Sencillamente no lo defiende. Y al no defenderlo, el pueblo es derrotado. Pero el problema es que el pueblo de Dios es tan testarudo que muchas veces ni a la brava aprende. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces ni a las malas aprendemos. Nos cuesta mucho volver a Dios. Mire la sociedad actual, cómo está. Vemos el desastre que estamos viviendo, pero seguimos dando cabezazos contra el muro. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.